Bienvenidos a Audio Mentores, tu espacio dedicado a los grandes clásicos de la literatura universal, donde los grandes pensamientos y los profundos sentimientos humanos cobran vida a través de nuestras narraciones. Hoy, tenemos el honor de presentarte una obra que, aunque breve, está llena de reflexiones poderosas sobre la vida, la muerte y lo que nos queda después de partir. El entierro, un poema que nació de la pluma de uno de los más grandes poetas románticos de la historia, Lord Byron. En este relato, te invitamos a recorrer junto a nosotros una travesía de emociones intensas y profundas. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos cada palabra, cada sentimiento de este poema, mientras Byron nos sumerge en su visión sobre la muerte, la memoria y la eterna lucha humana entre el amor y el dolor. A través de sus versos, el poeta reflexiona sobre el inevitable final de cada vida, pero también sobre cómo, a través del amor y los recuerdos, aquello que amamos sigue siendo eterno. Pero antes de comenzar, queremos invitarte a suscribirte a Audio Mentores para que no te pierdas ni uno solo de nuestros contenidos. Dale un me gusta a este vídeo si eres un amante de la literatura clásica, y no olvides activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que publiquemos un nuevo audiolibro o contenido literario, seas el primero en escucharlo. Aquí, en Audio Mentores, creemos que los libros no son solo palabras en una página, sino puertas que nos conectan con nuestras emociones más profundas y con el conocimiento ancestral que ha marcado el rumbo de la humanidad. A lo largo de los siguientes capítulos, profundizaremos en los temas universales que el entierro de Byron plantea: la inevitabilidad de la muerte, el poder de los recuerdos, el silencio que sigue al último suspiro y la reflexión filosófica que emerge de todo ello. Cada capítulo te llevará más adentro de este poema, donde las palabras de Byron se convierten en una meditación sobre lo que significa vivir y lo que significa morir. Así que, prepárate para sumergirte en esta obra única. Escucha con atención, porque cada verso tiene algo que enseñarnos, algo que nos conecta más allá del tiempo y del espacio. No hay prisa, solo el fluir de una narrativa que invita a la reflexión y a la contemplación. Acompáñanos en este viaje literario que, al final, no solo es una exploración de la muerte, sino también un homenaje a la vida. Capítulo 1. El lamento inicial. Al abrir el entierro, Lord Byron nos sumerge de inmediato en el dolor y la melancolía que conlleva la muerte. El poema no solo habla del cuerpo que se va, sino también de las emociones que quedan tras la partida. Desde los primeros versos, somos testigos de la tristeza profunda que invade a los vivos, aquellos que se quedan atrás, con el corazón cargado de lamento. La muerte, para Byron, no es simplemente un final físico, es la partida que deja un vacío eterno en los corazones de quienes siguen vivos. El tono que emplea el poeta es sombrío y reflexivo, como si nos invitara a caminar junto a él por el sendero de la tristeza. El primero de los versos refleja esta atmósfera. Un suspiro al viento, una lágrima al mar. La tierra que recibe lo que se va. Y el alma que se va sin mirar atrás. En el final, tan solo queda el recuerdo. En estas palabras, se nos presenta una imagen de la muerte como una presencia que toma lo que es suyo, llevándose el cuerpo, pero dejando a su paso el recuerdo, esa huella intangible que queda en quienes amaron. Byron no se limita a describir el acto físico de la muerte, más bien, se adentra en la psique humana, explorando cómo la partida de un ser querido provoca un vacío emocional que ni el paso del tiempo podrá llenar. Es aquí donde Byron comienza a hablarnos de lo que queda tras la muerte. No es solo la ausencia física, sino la carga emocional de los recuerdos que quedan, como ecos persistentes de lo que ya no está presente. Esta reflexión sobre la memoria es clave, ya que el poeta nos muestra que la muerte no solo corta el vínculo físico, sino que también lo trasciende, convirtiéndose en una sombra perpetua en la mente de aquellos que sobreviven. Y aunque la tumba guarde lo que se fue, en cada lágrima queda un susurro. En cada susurro, el eco del alma. Y en el eco, el amor que no muere. La muerte, entonces, no es el final definitivo. En cambio, los recuerdos, esos ecos de lo que fue, continúan vivitos en el alma de los que quedan. Los susurros de la memoria nunca se apagan por completo, y a pesar de la oscuridad que pueda traer la muerte, la luz del amor sigue brillando en las mentes y corazones de quienes amaron al fallecido. Este verso es crucial porque establece uno de los temas más poderosos del poema. El amor no muere con la muerte del cuerpo, sino que se convierte en un eco persistente que vive en los corazones de los vivos. Al leer estas líneas, somos transportados a una sensación de desesperanza, pero al mismo tiempo, nos damos cuenta de que algo queda, algo que no puede ser enterrado: el amor.
La reflexión sobre la eternidad de este sentimiento se hace aún más evidente a medida que avanzamos en el texto, cuando Byron comienza a cuestionar la misma idea de lo que es la muerte. ¿Acaso la muerte borra la esencia de la persona, o la transforma en algo intangible, pero eterno? La presencia de la tumba como lugar físico no es el centro de la reflexión en este capítulo. Más bien, es el vacío que deja la partida el que toma el protagonismo, y en este vacío se encuentran los recuerdos, la nostalgia y el amor que no se desvanece. Las lágrimas, los susurros y los ecos son símbolos de un amor que persiste incluso más allá del cuerpo muerto, un amor que continúa vibrando en el aire como una melodía suave pero constante. Los recuerdos, como fantasmas, se elevan, y en el rincón más sombrío del alma guardan su vigilia, su amor, su dolor. Y mientras dure el alma, vivirán en ella. Aquí, la figura de los recuerdos se convierte en algo casi etéreo, como fantasmas que no desaparecen, sino que se quedan a morar en lo más profundo del ser humano. Esta visión de los recuerdos como fantasmas es una de las imágenes más potentes que Byron crea en este capítulo. Nos recuerda que los recuerdos, aunque invisibles, son tan reales como el propio cuerpo, y son los que nos permiten seguir sintiendo, seguir amando, incluso cuando la persona que amamos ya no está físicamente presente. En cada una de estas imágenes, Byron se aleja de una visión común de la muerte como un simple final. En su lugar, la muerte se presenta como una transformación, un paso que lleva la presencia física del ser querido a otro plano, pero deja su huella profunda en aquellos que quedan atrás. Es como si, en la muerte, se creara un espacio nuevo dentro del ser humano, un espacio en el que la ausencia se convierte en presencia, una presencia hecha de recuerdos y amor. Byron nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa el adiós. La tumba, el entierro, no son solo rituales físicos. Son símbolos de un proceso más profundo, donde lo que se va es reemplazado por lo que queda, la memoria, el amor eterno y la transformación de lo humano en lo eterno. A través de estos primeros versos, nos lleva por un camino de dolor y amor, mostrándonos que la muerte, aunque nos arrebate lo que amamos, no puede borrar lo que sentimos, ni las huellas que esos seres queridos dejan en nuestras almas. Este capítulo es un llamado a recordar, a seguir amando incluso cuando lo que amamos ya no está presente en el mundo físico. Capítulo 2. La dualidad de la vida y la muerte. En este segundo capítulo, Lord Byron avanza en su reflexión sobre la naturaleza de la muerte, contrastándola con la vida, esa fuerza efímera que se desvanece con el paso del tiempo. Mientras que en el primer capítulo la muerte se presenta como una separación, ahora el poeta se adentra en los pensamientos del que queda, abordando el dolor del sobreviviente y su lucha por encontrar sentido en la desaparición de un ser querido. Byron, con su maestría lírica, no solo se queda en el lamento, sino que nos invita a mirar más allá de la tumba. La muerte, aunque implacable, se convierte en un recordatorio de lo precioso que es el tiempo, un tiempo que no sabemos cuánto durará, un tiempo que escapa rápidamente de nuestras manos. El sol se pone, pero el recuerdo brilla. Y en la oscuridad, los ecos se encienden. La vida se apaga, pero el alma arde. Y el amor, como llama, nunca muere. Este verso refleja la esencia del conflicto central del poema. El sol, ese símbolo de la vida y el tiempo, se pone, pero lo que sigue ardiendo en la oscuridad es el recuerdo, el eco del amor que no puede apagarse. Aquí Byron nos muestra que, aunque la vida sea breve y transitoria, lo que permanece es esa chispa inextinguible de lo que amamos. Es una lucha eterna entre el olvido que la muerte trae y la memoria que se aferra con fuerza a lo que fue. A lo largo de este capítulo, el poeta nos hace preguntarnos si realmente la muerte es el final. Aunque la vida física se desvanezca, los recuerdos y las emociones continúan, como llamas que arden en el corazón de aquellos que quedan atrás. Byron se adentra en los sentimientos que perduran después de la muerte, ofreciendo una visión de la memoria humana como un fuego sagrado que resiste el paso del tiempo. En cada suspiro que la muerte toma, se queda un resto del amor que fue. Cada lágrima que cae al suelo, siembra la semilla de lo que no muere. En este fragmento, Byron utiliza el suspiro como una metáfora de la partida, pero cada suspiro, cada lágrima que cae, también se convierte en un vestigio del amor que una vez existió. La muerte no borra lo que hemos amado, solo lo convierte en algo inmortal, en algo que continúa creciendo en el interior de los sobrevivientes. Este amor que no se apaga, que se reproduce en la memoria y en el corazón, es el verdadero legado que deja el muerto. Es interesante cómo Byron juega con la idea de la muerte como algo que no destruye, sino que transforma.
La tumba no es un final, sino un punto de partida para algo nuevo, algo que continúa en las mentes de aquellos que han quedado. El dolor de la pérdida no se disuelve con el paso del tiempo, pero se convierte en una nueva forma de existencia, una forma que está ligada a la memoria, la cual actúa como el puente que conecta lo que fue con lo que será. La vida se consume como una brisa fugaz. Y aunque el cuerpo se apague, el alma florece. El amor que existió en cada rincón perdura en el aire, en las raíces del corazón. Este verso refuerza la idea de que la vida física es efímera, pero el amor, la esencia misma de nuestra humanidad, es eterno. Aunque los cuerpos se desintegren y la brisa se lleve el último suspiro, lo que permanece es el sentimiento que une a los vivos con los muertos. El amor no se desvanece, se infiltra en el aire, en las raíces mismas de nuestro ser, en ese rincón más profundo de nuestra alma donde permanece la presencia del ser amado. A medida que avanzamos en este capítulo, la dualidad de la vida y la muerte se hace más evidente. Byron nos invita a aceptar que, aunque todo lo que conocemos se desvanezca con la muerte, hay algo que trasciende este fin, los recuerdos y el amor que no puede ser destruido. La muerte, entonces, no es una entidad final, sino una transición hacia algo que perdura, que se renueva en cada generación, en cada recuerdo. Y aunque el cuerpo se convierta en polvo, el amor se funde con la eternidad. Y en las estrellas, en el viento, en el mar, el ser amado se encuentra, siempre más allá. En estos versos finales del capítulo, Byron nos lleva a una visión sublime de la muerte. Aunque el cuerpo físico se convierta en polvo, el amor se fusiona con la eternidad. Es una imagen profundamente reconfortante. El amor no se pierde, no se disuelve, sino que se integra al universo, se convierte en parte de las estrellas, el viento y el mar. Aquí, el poeta nos habla de la trascendencia, de cómo lo que amamos nunca desaparece, sino que se convierte en una presencia universal, disponible para todos los que buscan consuelo en la memoria. Byron concluye este capítulo con una reflexión sobre la universalidad del amor y la muerte. La muerte, por más que nos duela y nos cause miedo, es una parte inherente de la existencia humana. Lo que realmente perdura es lo que sentimos y lo que amamos. La muerte no puede apagar eso. Por el contrario, lo convierte en algo que se disemina, se esparce y se transforma, adquiriendo una forma eterna, como el amor mismo. Capítulo 3. La luz que trasciende la oscuridad. En este capítulo, Byron nos presenta una visión más espiritual de la muerte, sugiriendo que, aunque la muerte física sea la mayor de las separaciones, no es el final de la conexión entre los seres humanos. La muerte, según Byron, abre una puerta hacia una dimensión superior, un reino donde las almas continúan su existencia, y el amor se convierte en una luz que no puede ser extinguida, incluso por la muerte misma. La sombra de la muerte cae sobre nosotros. Pero el alma nunca se desvanece. La luz que nos guía no se apaga. Pues el amor se convierte en su faro eterno. Este verso nos introduce a la idea de que, aunque la muerte puede parecer una sombra que nos cubre, nuestra esencia, nuestra alma, no se apaga. Es como si la muerte, en lugar de ser un final, fuera solo una transición hacia una nueva forma de existencia. El amor, que es eterno, se convierte en la luz que sigue guiándonos, incluso más allá de la tumba. Byron emplea una metáfora poderosa al referirse a la luz y la sombra, usando estos elementos naturales para expresar la dualidad de la vida y la muerte. La sombra representa la oscuridad de la muerte, ese espacio de lo desconocido, mientras que la luz representa la esperanza, el amor y la inmortalidad del alma. A través de la muerte, la luz del amor no solo se mantiene, sino que se intensifica, guiando a las almas hacia una existencia sin fin. La muerte, como una niebla oscura, envuelve el cuerpo, pero nunca el corazón. A través de la niebla, el alma ve su sendero. Y en la neblina, el amor sigue brillando. Aquí, Byron describe la muerte como una niebla oscura que envuelve el cuerpo físico, pero resalta que la muerte nunca podrá tocar al corazón, a la esencia del ser humano. Esta distinción entre el cuerpo y el alma es fundamental en el pensamiento de Byron. Lo físico es perecedero, pero lo espiritual y lo emocional son inmortales. A través de esa niebla, esa oscuridad que es la muerte, el alma sigue viendo su camino, y lo que ilumina ese camino es el amor, que no se ve afectado por la desaparición del cuerpo. El poema continúa desarrollando esta idea de la permanencia del alma y el amor más allá de la muerte. Byron rechaza la noción de que la muerte aniquila todo, y propone en su lugar una visión de continuidad, donde lo que importa realmente el amor,
la memoria y el espíritu persisten de una forma más pura y más eterna. La muerte, lejos de ser un final, es un portal hacia una existencia donde lo más valioso en la vida humana, los sentimientos más profundos y las conexiones emocionales continúan en una nueva forma. Cuando el cuerpo se duerma en su tumba fría, el alma se elevará hacia el reino celeste, donde la paz no se puede perturbar. Y el amor, como ángel, nunca morirá. Este pasaje refleja una visión del más allá, donde el alma se eleva hacia un lugar de paz infinita, más allá del sufrimiento y las limitaciones del mundo físico. Aquí, Byron crea una imagen casi celestial, donde la paz no es solo una ausencia de conflicto, sino un estado perpetuo. En este reino, el amor no tiene fin, sino que se convierte en un ángel eterno, simbolizando la pureza y la permanencia de los sentimientos más puros que uno pueda experimentar. Byron también aborda la cuestión de la muerte desde una perspectiva de reconciliación y consuelo. Aunque el proceso de perder a alguien es doloroso y angustiante, el poeta sugiere que la muerte puede ofrecer algo más allá del duelo, una paz eterna y una reconexión con el ser amado en un plano superior. Este enfoque de la muerte como una transición hacia algo mejor y más sublime ofrece una visión reconfortante para aquellos que aún viven, y una forma de consuelo frente al dolor de la pérdida. La muerte, entonces, no es una derrota, sino una victoria de lo inmortal sobre lo mortal. Y lo que fue en vida, ahora se transforma en una esencia que nunca se desvanecerá. Byron termina este pasaje recordándonos que la muerte no es una derrota, sino una victoria sobre lo físico, lo mortal. La muerte, en su interpretación más profunda, es el triunfo de lo que no puede ser destruido, la esencia del ser, el amor, el alma. Lo que fue, lo que existió en vida, se transforma en algo que trasciende la muerte y persiste en el tiempo, en el corazón de aquellos que han sido tocados por ese amor. La muerte, al igual que la vida, no es simplemente un final. Es una parte del ciclo de la existencia, un proceso en el que la esencia de lo que fuimos sigue existiendo en otra forma, guiada por la luz del amor y la memoria. Lo que Byron nos ofrece aquí es una visión de consuelo y trascendencia. El amor no muere, se transforma, y sigue existiendo en un plano superior, donde puede nunca ser olvidado. Capítulo 4. La eternidad de los recuerdos. En este capítulo, Byron se adentra más en la reflexión sobre lo que queda de nosotros después de la muerte, poniendo de relieve la inmortalidad de los recuerdos y la influencia duradera que dejan en aquellos que continúan viviendo. La muerte, según Byron, puede llevarse el cuerpo, pero nunca puede arrebatar la memoria de lo que fue. Los recuerdos de los seres amados y las emociones que compartieron, continúan vivos, como una llama que no se apaga con el paso del tiempo. Aunque el cuerpo caiga en su sueño eterno, y el corazón se detenga en su latir, el recuerdo permanecerá como un faro, que nunca se apaga, ni por la niebla ni por el viento. Este pasaje nos presenta la imagen de la muerte como un sueño eterno, donde el cuerpo ya no tiene función, y el corazón deja de latir. Sin embargo, Byron nos ofrece una sensación de esperanza al sugerir que lo que permanece es el recuerdo. El recuerdo se convierte en un faro eterno, una luz que guía a quienes quedan atrás, sin importar las dificultades que puedan enfrentar, como si fuera una llama inextinguible en medio de la oscuridad. Byron utiliza el símbolo del faro para hablar de los recuerdos, una metáfora que implica que, incluso en las noches más oscuras de nuestra vida, hay algo que nos guía, los recuerdos de los seres amados, sus risas, sus palabras, sus gestos. Y aunque la niebla del dolor o el viento de la desesperación puedan intentar apagar esa luz, ésta sigue viva, siempre presente en la memoria de quienes quedan. Los ecos de su voz siguen resonando, como notas perdidas de una canción olvidada. Y aunque su cuerpo ya no esté entre nosotros, su espíritu flota en el aire, inmortal e indestructible. Aquí, Byron lleva la idea del recuerdo aún más allá. No es solo que recordemos a nuestros seres queridos, sino que los ecos de su ser siguen resonando en el ambiente, como si sus voces aún pudieran oírse en la distancia. La metáfora de la canción olvidada sugiere que, aunque su forma física ya no existe, la melodía de su vida sigue siendo sentida por aquellos que permanecen. El espíritu de los que han partido no desaparece, sino que se convierte en una presencia intangible pero constante, que persiste en el aire que respiramos, en cada rincón de la memoria. Byron no solo habla del amor que persiste más allá de la muerte, sino también del sufrimiento que genera la separación, pero también de la belleza que se encuentra en el recuerdo. El amor puede ser doloroso cuando se pierde, pero ese dolor mismo se convierte en una forma de tributo a lo que fue.
Es como si, en cada lágrima derramada, en cada pensamiento nostálgico, se estuviera honrando la memoria de aquellos que se han ido. En cada suspiro, en cada pensamiento. Sus nombres se escriben en el aire. Y aunque no los veamos con nuestros ojos, su presencia es eterna en nuestra alma. En este pasaje, Byron resalta cómo la memoria de los seres queridos se mantiene viva en cada gesto cotidiano, en cada pensamiento y suspiro. Los nombres de los que ya no están, por más que no los veamos físicamente, siguen siendo parte de nosotros. La presencia de esas personas, de ese amor perdido, es inmortal, aunque nuestra vista ya no pueda percibirla. Esta es la verdadera inmortalidad que Byron presenta, una forma de existencia que no depende del cuerpo, sino del alma y del corazón de los que han sido tocados por esa vida. Byron también menciona cómo, a pesar de la tristeza que puede generar la ausencia, hay belleza en el hecho de que aquellos que amamos nunca desaparecen por completo. En cierto sentido, siguen con nosotros, transformados en recuerdos, en una constante presencia dentro de nuestra propia existencia. Los recuerdos se convierten en un refugio, un lugar al que podemos regresar cuando el mundo se vuelve abrumador, donde encontramos consuelo en la imagen de aquellos que ya no están con nosotros físicamente. La muerte puede separarnos en cuerpo y en alma. Pero los lazos que formamos no se rompen jamás. Por más que el tiempo pase y el viento sople. Lo que fue, siempre será. Este es uno de los pasajes más poderosos del capítulo, donde Byron afirma que, aunque la muerte separa a los seres queridos en cuerpo y alma, los lazos que se forman entre ellos son indestructibles. El paso del tiempo, con todo su peso y su fuerza, puede cambiar las circunstancias, pero no puede romper los lazos profundos del amor y la memoria. Lo que fue compartido, lo que fue vivido, perdura a lo largo de los años, y sigue siendo una parte fundamental de quienes lo vivieron. Byron aquí nos recuerda que lo que verdaderamente perdura no es lo material, ni lo físico, sino lo inmaterial, los sentimientos, las emociones, los recuerdos que nos definen. La muerte no es el fin, sino simplemente un cambio de forma. Lo que hemos amado sigue con nosotros, a pesar de todo. Aunque el cuerpo caiga en polvo. Y los rostros se desvanezcan en el tiempo. El alma y el amor permanecen. Como estrellas en la vasta noche. Al final de este capítulo, Byron ofrece una imagen hermosa y reconfortante. El amor y el alma son como estrellas en el cielo nocturno. Aunque el cuerpo se disuelva en la tierra y las huellas de los seres queridos se desvanezcan con el paso del tiempo, su esencia perdura como una luz eterna en el firmamento. Las estrellas, al igual que los recuerdos, nunca dejan de brillar, incluso cuando no las vemos, y nos guían a través de la oscuridad. Capítulo 5. La reflexión sobre la muerte y la vida eterna. En este capítulo, Byron continúa su exploración sobre el vínculo entre la vida y la muerte, pero esta vez dirige la mirada hacia una reflexión más profunda sobre la inmortalidad del alma y lo que realmente significa la existencia después de la muerte. La muerte, para Byron, es más que un simple fin. Es una transformación que, en lugar de llevarnos al olvido, nos eleva hacia una existencia eterna, fuera del alcance del tiempo y del dolor. La muerte no es más que un velo que oculta el rostro del amor eterno. Un paso hacia la luz que siempre brilla. Más allá de las sombras del fin del tiempo. Byron, en estas líneas, redefine la muerte como algo que no debe ser temido, sino entendido como un paso hacia algo superior. Al presentar la muerte como un velo, sugiere que la muerte no es el final, sino una transición hacia una luz más brillante, un amor eterno que nos espera más allá de los límites del tiempo y la existencia terrenal. Esta imagen de la muerte como un velo es significativa porque implica que, aunque lo que vemos con nuestros ojos es oscuro e incierto, detrás de ese velo se encuentra una verdad más luminosa, algo mucho más grande y eterno que la vida que conocemos. Con esta metáfora, Byron invita a sus lectores a considerar la muerte no como una pérdida, sino como una metamorfosis hacia una existencia sin fin. El amor eterno y la luz representan la inmortalidad del alma, que se libera de las limitaciones del cuerpo físico. El alma, que no se somete a la muerte. Vuela más allá de las estrellas. Y en su libertad, se funde con el todo. Donde el tiempo no tiene poder ni el dolor, ni el olvido. En este pasaje, Byron destaca la libertad del alma tras la muerte. La muerte, lejos de ser el final, es la liberación del cuerpo físico y la apertura a una existencia superior. El alma ya no está atada a las cadenas del tiempo, que limita al ser humano en su forma material. En esta nueva dimensión, donde no existe el sufrimiento, la memoria ni la falta,
el alma se une a un todo universal, alcanzando una paz infinita. Las referencias a las estrellas y al todo refuerzan la idea de una conexión cósmica e inmortal, donde el alma encuentra su verdadera esencia. El cuerpo es solo la cárcel del alma. Y al liberarse de sus muros, el espíritu se eleva a alturas inimaginables, donde la muerte no es más que una sombra perdida. Byron hace un paralelo entre el cuerpo físico y una cárcel que restringe al alma, sugiriendo que la verdadera esencia del ser humano reside en el alma, no en la carne. La muerte, al liberar el alma, permite que ésta alcance nuevas alturas, una libertad absoluta que no está limitada por las leyes de la naturaleza terrenal. La muerte ya no es vista como el final de la vida, sino como un acto liberador que eleva al espíritu, llevándolo más allá de las fronteras del sufrimiento y la muerte misma. La imagen de la sombra perdida es una representación poderosa de la muerte que, aunque real, se desvanece ante la magnitud de la trascendencia espiritual. Al igual que una sombra carece de sustancia y solo existe cuando hay luz, la muerte solo tiene poder mientras no comprendemos la verdadera naturaleza del alma, que es eterna y libre. La muerte ya no tiene rostro, ni voz que nos grite su condena. Porque el alma, al abrazar la luz, se libera de toda angustia y de todo miedo. En este fragmento, Byron nos recuerda que el miedo a la muerte es una creación humana, algo que solo existe en nuestra percepción limitada de la realidad. Cuando el alma se encuentra con la luz eterna, la muerte pierde su poder, su rostro se desvanece, y lo que antes era una amenaza ahora se convierte en una transformación gloriosa. Al abrazar la luz, el alma trasciende el miedo y la angustia que la vida terrenal puede traer, llegando a un estado de serenidad y paz absolutas. Este pasaje refuerza el mensaje de que el sufrimiento y el miedo son inherentes a la vida en el cuerpo físico, pero una vez que el alma es liberada, estos se desvanecen, dejando espacio solo para la calma y la dicha que provienen de la conexión con lo eterno. Los muertos no descansan en las tumbas, sino que se elevan como estrellas. Y su luz nos guía en la oscuridad, recordándonos que la muerte es solo un sueño. Byron continúa con la idea de que la muerte no es el final, sino una transformación en la que el alma se convierte en algo más brillante, como una estrella que no cesa de brillar, incluso cuando ya no podemos verla. Aquí, la metáfora de las estrellas nos da una imagen reconfortante. Aunque las personas a quienes amamos ya no estén entre nosotros en cuerpo, su luz, su esencia, nos sigue guiando. La muerte no apaga la existencia de los seres queridos, sino que transforma esa presencia en algo intocable, eterno y luminoso. El uso de la palabra sueño en este contexto es revelador, pues sugiere que la muerte no es más que un tránsito transitorio hacia algo más grande, más brillante, que solo puede ser comprendido por aquellos que siguen vivos. La muerte, entonces, no es un final, sino una metamorfosis que nos acerca a la eternidad. Así como el sol se pone para renacer, la muerte nos permite regresar a lo divino, donde los límites del cuerpo ya no nos retienen, y nuestras almas se funden en un amor eterno. Este pasaje ofrece una de las imágenes más poderosas del capítulo, comparando la muerte con el sol que se pone solo para renacer al día siguiente. Así como el sol nunca desaparece por completo, sino que se esconde para luego resurgir con más fuerza, nuestra alma, al morir, solo pasa a una nueva fase de existencia. La muerte no es una negación de la vida, sino una forma de regresar a lo divino, a un estado puro de amor eterno, donde ya no existe la división entre lo físico y lo espiritual, entre el sufrimiento y la paz. Capítulo 6. La trascendencia y la conexión con lo divino. En este capítulo, Lord Byron da un paso más allá de la reflexión sobre la muerte, invitando a los lectores a considerar cómo la trascendencia no solo está relacionada con el alma, sino también con la conexión directa con lo divino. Aquí, la idea de la muerte como liberación se entrelaza con la de la eternidad divina, sugiriendo que al partir de este mundo terrenal, el alma alcanza una comprensión más profunda y directa de lo divino. El alma, cuando se libera del cuerpo, se funde con el Creador, y se convierte en luz pura, desprendiéndose de toda sombra terrenal. Byron inicia este capítulo con una poderosa imagen de la liberación del alma, sugiriendo que cuando el cuerpo ya no es un obstáculo, el alma puede finalmente alcanzar su destino natural, unirse al Creador. Esta visión de la trascendencia implica que el alma humana, que ha estado limitada por el cuerpo físico durante toda su existencia, finalmente alcanza la pureza y la luminosidad, despojándose de todo lo que era material y terrenal. La muerte, entonces, es el puente hacia una existencia radiante, conectada directamente con la fuente divina.
Ya no somos meros mortales. Cuando el espíritu se une al infinito. Y el alma, libre de los lazos del cuerpo, se eleva, eterna, hacia el trono celestial. Aquí, Byron nos recuerda que la muerte nos libera del lazo físico que nos convierte en seres limitados y mortales. Al liberarse, el alma trasciende su naturaleza terrenal y se eleva hacia el trono celestial, simbolizando el regreso a lo divino. Esta imagen nos muestra cómo la muerte es vista no solo como un final, sino como un regreso a un estado primordial, un retorno a la fuente original de todo lo que es bueno y puro. La noción de que el alma se convierte en eterna refleja la idea central de la inmortalidad del ser, mientras que el trono celestial se convierte en la meta última, un lugar donde todo se encuentra en un estado perfecto y armonioso, más allá de las dificultades y sufrimientos que experimentamos en la vida cotidiana. Cada alma es un reflejo del infinito. Y al morir, se vuelve una chispa, que se reintegra al fuego celestial, como una gota que regresa al mar eterno. Byron utiliza una poderosa metáfora en la que compara al alma con una chispa, destacando la idea de que, aunque nuestra existencia individual puede parecer limitada, en realidad somos una parte integral de algo mucho mayor, algo infinito. Al morir, el alma se reintegra al fuego celestial, sugiriendo que la muerte no es una separación de lo divino, sino una reintegración a un todo universal y eterno. La imagen de la gota regresando al mar evoca la idea de que el alma, en su existencia individual, es solo una parte de un océano divino más grande, un océano que no tiene principio ni fin. La muerte es un retorno al origen. Un reencuentro con la esencia de la creación. Donde el alma, liberada del cuerpo, se une a la grandeza del todo. Con estas palabras, Byron enfatiza que la muerte no es un vacío ni una desaparición, sino un regreso a la fuente. Es como si el alma, al haber vivido una experiencia física, finalmente regresa al origen, al principio de todo lo que es divino. El retorno a la esencia de la creación sugiere una reunificación con la naturaleza misma del ser, donde el alma, finalmente libre de las limitaciones físicas, se fusiona con la grandeza universal de todo lo que existe. El espíritu humano no muere. Solo cambia su forma. Como el fuego que se convierte en luz. Y se extiende por toda la eternidad. Byron, en estas líneas, refuerza su visión de la inmortalidad del alma. La muerte no borra la existencia del ser, solo cambia su forma, como el fuego que nunca se apaga, sino que se transforma en luz. Este fuego es eterno, y su luz es capaz de atravesar el tiempo y el espacio, simbolizando la naturaleza eterna del alma humana, que siempre estará conectada con lo divino, más allá de cualquier fin terrenal. En el silencio de la muerte, el alma habla con el Creador. Y en esa conversación divina, encuentra su paz eterna. Este pasaje es uno de los más emotivos del capítulo, pues sugiere que la muerte no es solo un cambio físico, sino una instancia de profunda conexión espiritual. En el silencio de la muerte, el alma se encuentra cara a cara con lo divino, sin las distracciones ni las limitaciones del mundo material. Este encuentro es visto como un momento de paz suprema, en el que el alma se reconcilia con su propósito eterno y alcanza una serenidad y comprensión profundas. La conversación divina es una metáfora de ese encuentro con lo absoluto, un momento de intimidad con el Creador que trasciende toda comprensión humana. Es en este momento de quietud espiritual que el alma encuentra su paz, liberada de cualquier sufrimiento o confusión terrenal. La muerte es el suspiro del alma al unirse con lo eterno. El fin de los anhelos terrenales. Y el comienzo de una paz infinita. Donde la lucha y el dolor ya no existen. Byron concluye el capítulo con una imagen de la muerte como un suspiro del alma al entrar en el reino eterno. La muerte no es un evento violento, sino un descanso natural, un suspiro de alivio cuando el alma finalmente se une a la paz que ha estado buscando toda su existencia. En este estado eterno, las preocupaciones y sufrimientos de la vida ya no tienen cabida, y el alma alcanza una paz infinita y trascendental. Capítulo 7. La muerte como redención y liberación. En este capítulo, Lord Byron profundiza aún más en el concepto de la muerte, presentándola no solo como un retorno a lo divino, sino como un acto de redención. Aquí, la muerte se convierte en un acto liberador para el alma, que escapa de los sufrimientos y limitaciones de la vida terrenal. Es a través de este proceso de liberación que el ser humano puede finalmente alcanzar la perfección, un estado donde todo el sufrimiento, las dudas y los conflictos internos desaparecen. La muerte no es el fin, sino el principio de la verdadera libertad. Un descanso del dolor y la lucha.
Un espacio donde el alma se purifica y se prepara para su unión con lo eterno. Byron establece, desde las primeras líneas de este capítulo, que la muerte no debe verse como el fin de la vida, sino como una transición hacia la libertad espiritual. Esta libertad no es una escapatoria del dolor solo, sino una oportunidad para que el alma se purifique y se libere de las cadenas del sufrimiento físico y emocional. La muerte es el proceso mediante el cual el alma puede finalmente alcanzar la paz, sin las dificultades que acompaña la vida material. Es, de alguna manera, una liberación definitiva de todo lo que no es eterno. Cuando el alma se despoja de su carne, es libre de toda sombra terrenal, y su esencia se eleva, brillante y pura, hacia la luz infinita. La liberación del cuerpo físico es presentada por Byron como una liberación de las sombras terrenales. El cuerpo, con todas sus imperfecciones, deseos y limitaciones, ya no puede mantener el alma atrapada. Al abandonar la carne, el alma se purifica y se eleva hacia un estado de perfección, alcanzando la pureza y la luz que siempre le han correspondido. Aquí, Byron hace una analogía entre la mortalidad del cuerpo y las sombras que oscurecen la luz del alma. La lucha del hombre por hallar su destino se disuelve en el silencio de la muerte. Y es allí, en la calma de lo eterno, donde se revelan las verdades ocultas. Byron también nos habla de la lucha constante del ser humano por encontrar su propósito o destino. Sin embargo, esta lucha no puede continuar más allá de la muerte. Es en ese momento de quietud, en el silencio de la muerte, cuando todas las dudas y preguntas se disipan. El alma ya no está atrapada en las limitaciones de la mente humana, y es entonces cuando se revela la verdadera naturaleza del ser, las verdades que, en vida, no siempre pudimos comprender. La muerte, en este sentido, actúa como una revelación que permite al alma ver lo que ha estado oculto durante toda su existencia. La muerte es la llave que abre la puerta a lo eterno. Y solo cuando cruzamos ese umbral, entendemos que nuestra vida terrenal era solo un sueño fugaz. En estas palabras, Lord Byron utiliza la metáfora de la llave para describir el papel de la muerte en la transición hacia lo eterno. La muerte no es algo que se debe temer, sino un paso necesario para comprender que nuestra existencia terrenal es solo una fracción de algo mucho mayor. Al cruzar el umbral de la muerte, el alma descubre que su paso por la tierra era solo un sueño breve, una pequeña parte de una historia mucho más grande. A través de la muerte, encontramos la paz y la redención que nos eludió en la vida. Pues es solo al dejar atrás lo mundano que el alma puede abrazar lo eterno. Byron sugiere que la vida, en su carácter terrenal, está llena de conflictos, luchas internas y deseos insatisfechos. Sin embargo, al morir, el alma finalmente se libera de todo eso. La paz y la redención, que tanto anhelamos en vida, nos son finalmente otorgadas, pero solo cuando dejamos atrás las preocupaciones mundanas. Es solo en la muerte que el alma puede abrazar lo eterno, alcanzando una paz que le fue esquiva mientras vivía. El alma, al morir, se convierte en una flor que se abre ante la luz del sol celestial. Sin temor, sin dolor, sin limitaciones. Solo perfecta y pura, como fue destinada a ser. En esta bella metáfora, Byron compara el alma con una flor que, al morir, se abre ante la luz divina. La flor es un símbolo de belleza y crecimiento, y cuando el alma se libera de las restricciones de la vida física, puede florecer finalmente en su plenitud. La luz del sol celestial es la iluminación divina, y el alma se despliega en su estado perfecto, sin temores ni sufrimientos. Esta flor es el reflejo de la pureza y la belleza que está más allá de las limitaciones humanas. La muerte es la liberación final del alma. El último paso hacia la perfección. Un abrazo divino que nos libera de las sombras de nuestra propia existencia. Al final del capítulo, Byron afirma que la muerte es la última etapa en el viaje del alma hacia la perfección. Ya no hay más sufrimiento ni oscuridad. La muerte es vista como un abrazo divino, un acto de gracia que libera al alma de las limitaciones de la existencia humana. Es el último paso hacia la perfección, un retorno completo a lo divino, donde el alma finalmente encuentra su propósito y su paz. Al morir, el alma no se extingue. Solo se transforma, se eleva, y se convierte en parte del todo. En una chispa que arde eternamente en el corazón de Dios. Para cerrar este capítulo, Byron reafirma la inmortalidad del alma. La muerte no es el final de nuestra existencia,
sino una transformación. El alma se eleva, se convierte en parte de un todo universal, y su esencia arde eternamente en el corazón divino. Al morir, la esencia humana se une a la de todo lo creado, formando una chispa divina que nunca se extinguirá, un ser eterno que perdura en el reino de Dios. Capítulo 8. La eterna llamada del desconocido. En este capítulo, Byron continúa profundizando en los temas de la vida, la muerte y el destino humano, pero esta vez se concentra en el llamado interno que cada alma siente hacia lo desconocido. Este llamado no es necesariamente hacia la muerte misma, sino hacia lo eterno, lo que trasciende nuestra existencia terrenal. La tensión entre el deseo de lo eterno y la realidad de la vida material se convierte en un tema central, en el que Byron aborda las ansias humanas de encontrar algo más allá de lo mundano. El alma humana, atrapada en su prisión de carne, siempre mira hacia el horizonte, buscando algo que no puede tocar, pero que siempre la atrae con su luz distante. Desde el principio de este capítulo, Byron establece la imagen del alma como una entidad atrapada en su prisión de carne. El cuerpo físico, con todas sus limitaciones, es una barrera que separa al alma del verdadero propósito y del conocimiento espiritual. Sin embargo, a pesar de esta limitación, el alma nunca deja de mirar hacia lo desconocido, un horizonte lejano que parece prometer algo más. Esta búsqueda se convierte en una tensión constante, ya que el alma siente una profunda necesidad de algo más allá de lo terrenal. Lo que buscamos en la vida no siempre está al alcance de la mano. Es un sueño, una visión que se desvanece, tan pronto como tratamos de tocarla. Pero, aún así, la seguimos buscando, como quien persigue una estrella distante en el cielo. Byron refleja el sentimiento humano de perseguir sueños y deseos que, por naturaleza, parecen inalcanzables. El alma está constantemente buscando algo más grande que la vida misma, pero estos deseos son efímeros y difíciles de alcanzar. La imagen de perseguir una estrella distante se convierte en un símbolo poderoso de la búsqueda de lo inalcanzable, algo que, aunque no se puede tocar, continúa atrayendo a la humanidad. Algunos lo llaman destino, otros lo llaman llamado divino. Pero en todos nosotros hay una voz interior, que nos llama hacia un lugar lejano y desconocido. Un lugar donde nuestras dudas se disipan, y nuestra alma se encuentra con su verdadero ser. Este fragmento muestra cómo Byron conecta el concepto de la búsqueda espiritual con las nociones de destino y llamado divino. La voz interior a la que hace referencia es esa llamada profunda que cada persona siente, que no puede ser completamente explicada ni comprendida con la razón. Es un impulso hacia lo eterno, un anhelo por encontrar la paz y la verdad en un lugar más allá del mundo terrenal. Esta llamada es universal y, aunque se manifiesta de diferentes formas en distintas personas, todos sentimos su presencia, aunque no siempre sabemos a qué nos lleva. No hay paz en la tierra, pues la verdadera paz solo se encuentra cuando el alma deja de vagar y se une con lo divino, con lo que nunca perece, lo que nunca cambia. Byron plantea que la paz que tanto buscamos en la vida no se encuentra en el mundo material. Aunque intentemos encontrar consuelo en las cosas tangibles, siempre estaremos incompletos, ya que la paz verdadera solo se alcanza cuando el alma se conecta con lo divino, con aquello que trasciende lo terrenal. Este es un mensaje clave en el capítulo. La paz no está en las cosas del mundo, sino en la unión con lo eterno. El alma que busca en la vida terrenal la verdad se pierde en el laberinto de la duda y la mentira. Pero solo cuando se entrega al llamado eterno puede encontrar el camino que la lleva hacia la luz. La búsqueda de la verdad es uno de los temas centrales del capítulo. Byron sugiere que aquellos que intentan encontrar la verdad únicamente en el mundo material a menudo se encuentran atrapados en un laberinto de incertidumbres, mentiras y falsas creencias. Sin embargo, solo cuando el alma se entrega al llamado divino, a esa fuerza que la atrae hacia lo eterno, puede encontrar el camino hacia la verdad y la luz. La rendición a este llamado, lejos de ser una debilidad, es vista como el acto de abrirse a lo que es más grande que uno mismo. La vida misma es solo un suspiro en el vasto océano del tiempo. Un paso efímero en el interminable viaje del alma. Y solo al regresar al origen de todas las cosas, al encuentro con lo divino, encontramos la plenitud que nos fue prometida. Aquí, Byron utiliza la metáfora del suspiro en el vasto océano del tiempo para referirse a la fugacidad de la vida humana. En la visión del autor, nuestra existencia en este mundo es solo un momento pequeño e insignificante en el gran flujo del tiempo eterno. Sin embargo, la verdadera plenitud,
la paz y la realización solo se alcanzan cuando el alma regresa a su fuente, al origen divino de todas las cosas. El regreso al origen, el encuentro con lo divino, es la meta última de la existencia humana. Cuando dejamos de luchar contra nuestro destino y nos entregamos a la voluntad de lo eterno, es entonces cuando nuestra alma se libera y encontramos la paz que siempre hemos buscado. En este pasaje, Byron enfatiza la importancia de aceptar el destino, la voluntad divina. Luchar contra lo que está predestinado solo conduce al sufrimiento. En cambio, cuando nos rendimos a la voluntad de lo eterno, cuando dejamos ir el control y nos entregamos al fluir del universo, experimentamos la verdadera liberación. Es en esa entrega donde el alma encuentra la paz que ha buscado durante toda su vida. La vida es solo un paso, la muerte solo un cambio. Pero el alma es eterna, nunca pierde su esencia. Siempre se eleva, siempre busca, hasta que finalmente se encuentra con su destino divino. Este pasaje cierra el capítulo con una reflexión sobre la inmortalidad del alma. La vida y la muerte son solo etapas transitorias en el viaje del alma, que nunca pierde su esencia. La búsqueda, la lucha y el sufrimiento tienen sentido solo porque forman parte del proceso de crecimiento del alma, que siempre está buscando y, finalmente, se encuentra con su destino eterno. Capítulo 9. La dualidad del ser. En este capítulo, Byron comienza a explorar la dualidad fundamental del ser humano, esa lucha interna constante entre lo terrenal y lo espiritual, el cuerpo y el alma. La necesidad de encontrar un equilibrio entre estos dos aspectos del ser, de aceptar tanto nuestras debilidades humanas como nuestro potencial divino, es uno de los grandes temas de este fragmento. Byron reflexiona sobre cómo, a pesar de las luchas y las contradicciones, el alma humana siempre busca alcanzar algo más grande, un propósito divino que la trascienda. En cada hombre hay un campo de batalla, donde se libran batallas invisibles entre la luz y la sombra. El deseo de lo eterno contra las limitaciones de lo terrenal. Y solo cuando se encuentra el equilibrio, puede el alma ver más allá de la niebla del mundo. Desde las primeras líneas de este capítulo, Byron plantea la imagen del ser humano como un campo de batalla interno. En cada uno de nosotros, luchamos constantemente entre dos fuerzas opuestas. Una que nos impulsa hacia lo divino, lo eterno, y otra que nos arrastra hacia lo mundano, lo material. Esta lucha es invisible para los ojos externos, pero es lo que define nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. El equilibrio entre estas dos fuerzas es esencial para que el alma pueda alcanzar su verdadero propósito. El cuerpo nos ata a la tierra, pero el alma, aún atrapada en su prisión, es capaz de vislumbrar las estrellas, de mirar más allá de las sombras, y percibir la luz que nos llama. Byron utiliza la metáfora de la prisión para referirse al cuerpo físico. Aunque el cuerpo nos limita, nos mantiene atados a las necesidades y deseos mundanos, la alma, a pesar de estar atrapada en este cárcel terrenal, tiene la capacidad de percibir algo más allá. A través de la mirada del alma, podemos vislumbrar lo divino, ver las estrellas, y comprender que nuestra existencia tiene un propósito mucho mayor que lo que los sentidos pueden captar. En cada corazón humano, hay un deseo de lo infinito, un anhelo de pertenecer a algo más grande. Pero esta lucha, esta dualidad, nos obliga a elegir entre el camino del ego y el sendero del espíritu. En este pasaje, Byron nos muestra la lucha interna de cada ser humano, esa tensión entre el ego, que está relacionado con nuestras necesidades y deseos materiales, y el espíritu, que nos empuja hacia algo más elevado. Aunque todos compartimos un deseo innato de trascender, de pertenecer a algo mayor que nosotros mismos, la elección entre los caminos del ego y del espíritu no es sencilla. La vida está llena de tentaciones y distracciones que pueden desviarnos de nuestro verdadero propósito. Nos han enseñado a temer la sombra de la muerte. Pero la verdadera sombra es la de la vida misma. Cuando vivimos en la ignorancia de nuestra propia alma, perdidos en las ilusiones que nos ofrecen los sentidos, y olvidamos la llamada que nos lleva hacia lo eterno. Aquí, Byron desafía la concepción común de la muerte como el mayor miedo humano. Según él, la verdadera sombra no es la muerte, sino la vida misma cuando vivimos desconectados de nuestra alma, ignorando lo que realmente somos. La vida se convierte en una ilusión cuando nos dejamos guiar por los sentidos y nos olvidamos de la llamada espiritual que está en nuestro interior, esa llamada hacia lo eterno que nos recuerda que nuestra existencia no termina con la muerte. La lucha del alma nunca termina.
Y cada elección que hacemos nos acerca más o nos aleja más de la luz divina. Es un viaje sin fin, donde cada paso que damos marca nuestro destino eterno. Byron reconoce que la lucha interna no es algo que se resuelve fácilmente. Cada decisión que tomamos, cada camino que seguimos, nos acerca o nos aleja de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Este viaje, como él lo describe, es interminable, porque siempre estamos enfrentándonos a la dualidad del ser humano. Sin embargo, cada paso que damos en este viaje tiene un impacto eterno, pues define nuestro destino más allá de la vida material. Algunos eligen el camino de la luz, y otros se pierden en las sombras. Pero lo cierto es que todos estamos llamados. Todos somos guiados por una fuerza invisible, que nos lleva hacia la perfección, aunque no siempre lo veamos. A través de este fragmento, Byron reflexiona sobre las diferentes elecciones que tomamos en la vida. Algunos siguen el camino de la luz, el camino del espíritu, buscando la verdad y la trascendencia. Otros se desvían, se pierden en las sombras de lo mundano, ignorando el llamado interior. Sin embargo, lo que Byron sugiere es que, independientemente de nuestras elecciones conscientes, hay una fuerza invisible, una guía divina, que siempre nos empuja hacia la perfección. A veces no somos conscientes de esta fuerza, pero sigue operando en nuestras vidas, guiándonos hacia lo divino. El alma, en su lucha por encontrar su camino, se enfrenta a sus propios miedos. Pero solo cuando se enfrenta a sus sombras, es capaz de abrazar la luz sin miedo. Y así se acerca a su destino eterno. La lucha del alma, según Byron, no es solo contra las fuerzas externas, sino también contra sus propios miedos y dudas. Para encontrar su camino hacia lo divino, el alma debe enfrentarse a las sombras internas, esos aspectos oscuros de nuestra personalidad que nos impiden avanzar. Al abrazar esas sombras y superarlas, el alma se acerca a la luz divina, sin miedo, y con ello a su destino eterno. La paz no se encuentra en el mundo exterior, sino en la reconciliación del alma consigo misma. En el momento en que dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza y aceptamos el llamado divino que nos ha sido dado. En este pasaje, Byron refuerza la idea de que la paz verdadera no viene de las circunstancias externas, sino de la reconciliación interna del alma. Cuando dejamos de luchar contra lo que somos, cuando dejamos de resistirnos a nuestra naturaleza divina, encontramos la paz que hemos estado buscando. Es en la aceptación del llamado divino que nuestra alma se reconcilia con su verdadero propósito. Al final, la dualidad desaparecerá. Y el alma, finalmente liberada, se unirá con lo eterno, como una chispa que se convierte en fuego, como un río que se fusiona con el océano. Este fragmento final del capítulo es una visión esperanzadora. Byron nos ofrece una visión de redención en la que la dualidad del ser, la lucha constante entre lo terrenal y lo divino, finalmente llega a su fin. El alma, al alcanzar su destino divino, se libera de todas las tensiones y se une con lo eterno. Es una imagen de unidad, de totalidad, en la que el alma se funde con lo divino, como una chispa que se convierte en parte del fuego eterno, como un río que regresa al océano. Capítulo 10. La muerte y la inmortalidad. En el 10º capítulo, Byron da un giro hacia temas trascendentales como la muerte, la eternidad y lo que sucede después de la vida. Esta parte de la obra refleja la ambigüedad y el temor que muchas veces se asocia con la muerte, pero también nos invita a reflexionar sobre su inevitable papel en el ciclo de la existencia humana. Byron se adentra en las emociones más profundas, aquellas que surgen cuando nos enfrentamos a la mortalidad y comenzamos a cuestionar la naturaleza de lo eterno. La muerte no es el final, sino el umbral, que nos conduce hacia una nueva dimensión, más allá de las sombras que nos atenazan, donde la luz es pura y el alma se libera de las ataduras que la tierra impone. Con estas palabras, Byron establece un contraste entre la muerte y la liberación. La muerte, a menudo temida y evitada, es en realidad un paso hacia la libertad. Al morir, el alma se libera de las limitaciones del cuerpo físico, y puede cruzar el umbral hacia una nueva existencia, una existencia donde la luz, simbolizando la verdad y la pureza, prevalece. Esta es la visión de la muerte que Byron ofrece, no como un fin, sino como una transformación. El hombre teme la muerte, pero lo que realmente teme es el silencio que la rodea, el misterio que encierra, porque no sabe si encontrará paz, o si será condenado a la eternidad del olvido. Aquí,
Byron profundiza en la ansiedad que produce lo desconocido. La muerte no es solo un temor a la desaparición física, sino al misterio que la acompaña. La incertidumbre acerca de lo que sucederá después, la posibilidad de que el alma se pierda en el vacío o de que enfrente un castigo eterno, es lo que genera el verdadero terror. Esta reflexión nos invita a cuestionar nuestras creencias sobre la muerte y lo que realmente implica. Sin embargo, en el fondo de nuestros corazones, sabemos que la inmortalidad es nuestro destino, que la muerte solo es una puerta cerrada, que nos lleva a la otra cara de la existencia, donde el alma sigue su viaje, eternamente joven. A pesar de la incertidumbre y el miedo, Byron ofrece un consuelo. En el fondo de cada ser humano, existe la certeza de que la inmortalidad nos espera. La muerte, en realidad, no es más que una transición, una puerta cerrada que nos lleva hacia una nueva forma de existencia. Al igual que un río que se une al mar, el alma continúa su viaje, intacta en su esencia, más allá del tiempo y de la mortalidad. Nos aferramos a la vida como si fuera nuestra única realidad. Pero la verdadera vida comienza donde termina la carne. En el reino invisible, donde el alma se eleva y se enfrenta a su verdadera naturaleza, sin las limitaciones del cuerpo y del ego. Byron reflexiona sobre la forma en que los seres humanos, atrapados en el cuerpo físico, tienden a identificar la vida con lo que experimentamos a través de los sentidos. Sin embargo, la verdadera vida, la que no está limitada por lo material, empieza cuando el alma trasciende el cuerpo. Es en el reino espiritual donde nuestra verdadera esencia se revela, donde nos encontramos con nuestra propia naturaleza divina, liberados de las restricciones del ego y la carne. La muerte no es un juicio, sino una liberación. Un proceso natural que nos permite descubrir quiénes somos en realidad, más allá de las máscaras que hemos llevado en vida, y nos permite abrazar nuestra esencia inmortal. Byron redefine la muerte, alejándola de cualquier concepto de castigo o juicio. En lugar de un final trágico, la muerte es presentada como una liberación, un acto necesario para que el alma se libere de sus limitaciones y se reconozca a sí misma en su forma más pura. Las máscaras que nos hemos puesto en vida, las identidades sociales, los roles, las expectativas, caen, y nos vemos tal como somos, en nuestra esencia más profunda, eterna e inmortal. En el momento de la muerte, el alma se despoja de todas las preocupaciones terrenales y se enfrenta a la verdad que ha permanecido oculta durante toda su vida, como una joya enterrada en lo más profundo de su ser. Este pasaje subraya la idea de que, al morir, el alma finalmente se despoja de todo lo mundano, de todas las distracciones que nos alejan de nuestra verdad interior. La muerte no es solo el final del cuerpo, sino la revelación de la verdad esencial del alma. Es como una joya que se descubre, algo precioso que siempre estuvo dentro de nosotros, pero que solo se revela cuando las capas de lo material caen. La eternidad no es un concepto que se pueda entender con la mente mortal. Es una vivencia, un estado en el que el alma se fusiona con lo divino, más allá del tiempo y del espacio. Es la unión con el todo, con el principio y el fin. Un círculo sin comienzo ni fin, eterno como el sol. La eternidad, según Byron, no puede ser comprendida con la razón humana. No es un concepto abstracto, sino una experiencia directa en la que el alma se fusiona con lo divino. La eternidad no se mide en tiempo, porque no está limitada por él. Es la unión con el todo, con la esencia primordial del universo, algo eterno, constante y perfecto, como el sol que nunca se apaga. Así, en la muerte, el alma regresa al lugar de donde nunca debió haberse alejado, a ese estado primordial donde la vida comienza. Y la muerte es solo una ilusión que se disuelve en la luz del conocimiento eterno. Byron sugiere que la muerte, lejos de ser un retorno al vacío, es un regreso al origen. El alma regresa al lugar divino del cual nunca debió haberse alejado, un estado de pureza y unidad con el cosmos. En este sentido, la muerte es solo una ilusión creada por nuestra percepción limitada. En el momento de la muerte, el alma se disuelve en la luz del conocimiento eterno, alcanzando la comprensión plena de la existencia. La muerte, entonces, no es el final de la vida, sino la culminación de un viaje que trasciende los confines del tiempo, donde el alma, ahora libre, se une con el infinito y alcanza la paz que siempre buscó. Byron concluye este capítulo con una visión esperanzadora.
La muerte no es un fin, sino la culminación de un viaje, un proceso necesario para que el alma alcance su verdadero destino. En la muerte, el alma se libera del cuerpo y se une con lo infinito, alcanzando finalmente la paz que siempre ha buscado. Esta visión de la muerte como una culminación espiritual ofrece consuelo frente al temor y la incertidumbre que genera este inevitable momento. Capítulo 11. La búsqueda del sentido. En este capítulo, Byron continúa su exploración de las profundidades del alma humana, enfocándose en la búsqueda constante de significado y propósito en la vida. El poeta aborda el conflicto interno que todos enfrentamos al tratar de encontrar nuestra razón de ser en un mundo lleno de incertidumbres, limitaciones y contradicciones. La cuestión del sentido de la vida se presenta como un dilema universal, un reto que los seres humanos intentan resolver desde tiempos inmemoriales. Al igual que en los capítulos anteriores, Byron reflexiona sobre las tensiones entre lo mundano y lo trascendental, entre la razón y la fe, entre el deseo de comprender el universo y la sensación de estar atrapados en su misterio. ¿Qué es la vida, sino una búsqueda insaciable? ¿De algo que jamás podemos alcanzar completamente? Una travesía por un océano de incertidumbre. Donde, a pesar de los esfuerzos, siempre nos queda la sensación de estar a medio camino de la verdad. Byron plantea una reflexión profunda sobre la vida misma. En esta imagen de la existencia humana como una travesía a través de un océano incierto, el poeta expone la frustración inherente a la naturaleza humana. No importa cuánto busquemos, siempre nos queda la sensación de que el propósito de nuestra vida se nos escapa, como si la verdad estuviera siempre a medio camino, inalcanzable. Este pasaje invita al lector a cuestionarse si alguna vez llegamos a comprender completamente nuestro lugar en el universo, o si la búsqueda misma es lo que nos define. Nos esforzamos por encontrar respuestas en cada rincón, en cada idea, en cada acción que emprendemos. Pero el eco de la duda siempre resuena más fuerte. Como una sombra que no podemos dejar atrás. Una sombra que nos persigue, incluso en los momentos de luz. A través de estas palabras, Byron expresa la constante tensión entre nuestra búsqueda por encontrar respuestas y la duda que persiste, incluso cuando creemos haber alcanzado la verdad. La sombra de la incertidumbre parece seguirnos constantemente, y, por más que nos acerquemos a lo que creemos que es el sentido de nuestra vida, la duda sigue allí, oscureciendo nuestro entendimiento. La dualidad entre luz y sombra, conocimiento e ignorancia, está presente en todo momento en este capítulo, como una lucha interna que define la experiencia humana. El hombre busca el sentido en las estrellas, en la ciencia, en el arte, en las grandes obras. Pero, al final, la respuesta siempre está dentro de él. En la profundidad de su propio ser. En el silencio de su alma, donde la verdad mora. Byron nos lleva a un giro interesante al sugerir que, aunque la humanidad busque respuestas en lo externo, en las estrellas, la ciencia, el arte, las grandes obras, la verdadera respuesta reside en nuestro interior. La búsqueda del sentido no se encuentra en el mundo material, sino en la quietud de nuestra alma. Es en el silencio interior donde descubrimos la verdad que hemos estado buscando en vano en lo exterior. La verdad no es algo que se pueda enseñar, ni algo que se encuentre en los libros o en las doctrinas. Es una revelación que se da en el momento justo, cuando el alma se libera de sus propias cadenas y se abre a la vasta infinitud del universo. En este pasaje, Byron pone en duda la idea convencional de que la verdad pueda ser enseñada de manera convencional, ya sea a través de los libros o las doctrinas. La verdad, en su visión, no es algo que se pueda transmitir de una persona a otra. Es una revelación personal, que solo ocurre cuando estamos verdaderamente dispuestos a liberarnos de nuestras limitaciones internas. Es solo en ese momento, cuando nuestra alma está libre de sus propias cadenas, que podemos experimentar la verdad universal, que está más allá de nuestra comprensión lógica. Cada uno de nosotros lleva dentro de sí mismo el mapa de su destino, aunque lo ignoremos. El sentido de la vida no es algo que se encuentra, sino algo que se desvela poco a poco, como un jardín secreto que florece en su propio tiempo. Byron introduce aquí la idea de que el destino de cada ser humano está inscrito en su interior, aunque a menudo no somos conscientes de ello. El sentido de la vida no es algo que se pueda encontrar en el exterior, sino que es algo que se va desvelando a medida que avanzamos en la vida. Como un jardín secreto que florece de manera natural y gradual, el propósito de nuestra existencia se revela en su propio tiempo, no antes, cuando estamos listos para comprenderlo. Y sin embargo,
A veces nos detenemos en el camino, mientras nuestras preguntas permanecen sin respuesta. En esos momentos, la vida parece vacía, como si hubiésemos perdido el rumbo. Pero es solo en la oscuridad cuando comienza a brillar la luz. Este pasaje refleja un sentimiento común. En los momentos de duda, cuando las preguntas no encuentran respuesta y el sentido parece perdido, la vida puede parecer vacía. Pero Byron señala que es precisamente en esos momentos de oscuridad cuando la luz de la comprensión comienza a brillar. La oscuridad es, en cierto sentido, una preparación para la revelación. Al pasar por momentos difíciles, empezamos a ver las cosas de una manera más profunda y clara. El sentido de la vida no es una solución sencilla, ni algo que pueda resolverse en un solo acto. Es un viaje de transformación, una serie de pasos, que nos llevan más cerca de lo divino, más cerca de entender quiénes somos realmente. El viaje del sentido de la vida es, según Byron, un proceso continuo, una serie de pasos que nos llevan a una mayor comprensión de nosotros mismos y de lo divino. No hay respuestas fáciles ni rápidas. La búsqueda es larga y compleja. Pero cada paso, cada experiencia, nos acerca más a la verdad de nuestra existencia y a una comprensión más profunda de nuestra conexión con lo eterno. Así, cada hombre y cada mujer es un viajero en este misterioso camino que es la vida. No importa cuántas veces nos desviemos. Siempre hay una nueva senda que recorrer, un nuevo horizonte que descubrir. Y en cada paso, el sentido se va desvelando. Byron nos recuerda que todos estamos en este viaje, y que, aunque podamos perder el rumbo, siempre hay una nueva senda por explorar. Cada paso que damos es una oportunidad para descubrir más sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. El sentido de la vida no es un destino fijo, sino una travesía en constante evolución, donde cada experiencia es una parte esencial del todo. Y aunque no siempre entendamos el camino, y muchas veces no sepamos a dónde nos lleva, sabemos que la búsqueda misma es el propósito, que la transformación continua es lo que nos define, y que, al final, todo tiene su razón, aunque nunca lleguemos a entenderla completamente. En las últimas líneas de este capítulo, Byron reconoce la incertidumbre y la falta de comprensión total que todos sentimos. La búsqueda del sentido de la vida puede parecer sin fin, y muchas veces el camino parece confuso o incierto. Sin embargo, lo importante no es llegar a una respuesta definitiva, sino la búsqueda en sí misma. El proceso de transformación, de crecimiento y descubrimiento, es lo que da sentido a nuestras vidas, y aunque no comprendamos todo, hay una razón detrás de cada experiencia. Capítulo 12. La confrontación con la muerte. En este capítulo, Lord Byron da un paso más en su exploración de la naturaleza humana al abordar el tema de la muerte, esa inevitable presencia que acompaña a todos los seres vivos desde el momento de su nacimiento. A través de una serie de imágenes poéticas y reflexiones filosóficas, el poeta nos lleva a enfrentarnos con nuestra propia mortalidad, sugiriendo que es solo al comprender nuestra finitud que realmente podemos empezar a valorar la vida. En esta confrontación con la muerte, Byron no busca crear una atmósfera de desesperación, sino de reflexión profunda sobre lo que significa vivir sabiéndonos limitados por el tiempo. La muerte es un misterio que se cierne sobre nosotros, un velo que cubre lo que está más allá de la vida, y nos recuerda que todo lo que amamos y tememos es solo un suspiro en el vasto abismo del tiempo. Desde el inicio de este capítulo, Byron nos invita a reflexionar sobre la muerte no como algo que se pueda evitar o ignorar, sino como una presencia constante que marca nuestras vidas de una manera profunda y misteriosa. La muerte se presenta como un velo, algo que oscurece lo que está más allá de la vida, pero que, a su vez, nos obliga a ver con mayor claridad lo que realmente importa mientras vivimos. El poeta nos recuerda que, aunque nuestra existencia en la Tierra parece vasta e interminable, somos solo un suspiro en comparación con el tiempo cósmico, una breve chispa de vida en el grandioso esquema del universo. Es un destino que no podemos cambiar ni controlar. Un final que llega, sin aviso ni promesa. Y, sin embargo, es el único final que nos espera. Al final de todas nuestras esperanzas. Al final de todos nuestros deseos y temores. Byron enfatiza la inevitabilidad de la muerte, un destino que está fuera de nuestro alcance. No importa cuánto tratemos de controlarlo o posponerlo, la muerte llegará de manera inesperada, sin previo aviso. El poeta sugiere que, aunque la muerte sea algo que todos intentamos evitar o posponer,
es también el único destino que compartimos todos como seres humanos. A lo largo de nuestras vidas, nos enfrentamos a innumerables esperanzas y temores, pero la muerte es la única certeza en el horizonte. El hombre busca la inmortalidad en sus obras, en la fama, en el arte, en los logros de su vida. Pero al final, todo es polvo y olvido. Y la sombra de la muerte se extiende sobre cada esfuerzo y cada conquista. A través de este pasaje, Byron introduce una reflexión amarga sobre nuestra búsqueda de la inmortalidad. Los seres humanos, a lo largo de la historia, han tratado de dejar un legado perdurable a través de sus obras, ya sea en el arte, la ciencia o la fama. Sin embargo, el poeta señala que, a pesar de todos estos esfuerzos por lograr la eternidad, al final todo se disuelve en el polvo del olvido. La sombra de la muerte, como una presencia inevitable, se extiende sobre todo lo que hacemos, recordándonos que nada escapa a su alcance. El hombre puede conquistar el mundo y sus riquezas, pero no puede vencer la muerte ni su inexorable marcha. La gloria y el poder no nos protegen del final. Y, al final, todos somos iguales ante la tumba. Sin distinción, sin honor, sin renombre. Byron refuerza la idea de que ningún logro humano, por grandioso que sea, puede librarnos de la muerte. El poder, la riqueza y la gloria son solo cosas pasajeras, que no ofrecen protección ante la inexorable marcha del destino. La muerte no distingue entre el rey y el mendigo, el héroe y el villano, el famoso y el anónimo. Todos, sin excepción, debemos enfrentarnos a ella. Pero la muerte no es el final, sino el paso hacia algo más allá. Una transición hacia el misterio del universo que no podemos comprender. Es una puerta cerrada que nos conduce a lo que está más allá de nuestra limitada visión. En este momento, Byron ofrece una visión diferente de la muerte. En lugar de verla como el fin absoluto, sugiere que la muerte podría ser solo una transición hacia algo más allá. Es una puerta cerrada que nos lleva a un misterio que está más allá de nuestra capacidad para comprender. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que la muerte no sea el fin de la existencia, sino una parte de un ciclo mayor, algo que forma parte de un proceso que no podemos entender por completo mientras estamos vivos. A veces, la muerte parece venir demasiado pronto, arrebatándonos lo que más amamos, y nos deja con el vacío de la pérdida, como si el sentido de la vida se desvaneciera, en el mismo momento en que la vida se apaga. En este pasaje, Byron aborda el dolor de la muerte cuando llega inesperadamente, llevándose lo que más amamos. La pérdida puede parecer tan profunda que nos deja con un vacío, con la sensación de que la vida misma ha perdido su sentido. Este es un tema universal, uno con el que todos nos enfrentamos en algún momento. La sensación de que la muerte nos arranca algo precioso, dejándonos con una grieta imposible de llenar. Pero en medio de la oscuridad, surge una luz. Un destello de comprensión que nos recuerda que la muerte no es el fin, sino una transformación. Un paso hacia lo eterno, hacia lo inmutable, donde las sombras de la mortalidad se disipan, y la luz de la verdad comienza a brillar. Aquí, Byron ofrece un rayo de esperanza. A pesar de la oscuridad que acompaña la muerte y la pérdida, hay una luz que surge, una comprensión que nos recuerda que la muerte no es un final, sino una transformación. Esta transformación nos lleva a lo eterno, a lo que no cambia. En ese reino, las sombras de la mortalidad se disipan, y lo que antes era incierto se convierte en claro. Quizás la muerte es el precio que pagamos por vivir, por experimentar la belleza de la vida, por conocer la tristeza y la alegría, por amar y ser amado, por tocar las estrellas solo para verlas desvanecerse, cuando alcanzamos el final del camino. En estas líneas, Byron nos invita a considerar que la muerte podría ser el precio que debemos pagar por vivir una vida completa. Es a través de nuestra experiencia en el mundo, el amor, la tristeza, la belleza, la alegría, que llegamos a comprender lo que realmente significa ser humanos. La muerte, entonces, es el último paso en este viaje, un paso que nos lleva a lo desconocido, pero que es necesario para que nuestra existencia tenga su propósito. Así, cuando llegue la hora de la muerte, no debemos temer, ni lamentarnos, sino recibirla como una amiga que nos guía hacia un nuevo horizonte, hacia una nueva luz. Una luz que no conocemos, pero que nos espera, más allá de la última frontera. Byron concluye el capítulo con una reflexión de aceptación. En lugar de temerle a la muerte,
Debemos verla como una amiga que nos guía hacia algo nuevo, hacia una nueva comprensión de la vida y del universo. La muerte no es algo que deba ser temido, sino algo que debemos abrazar como parte del ciclo natural de la existencia. Al hacerlo, podemos enfrentarla con una sensación de paz y de esperanza, sabiendo que más allá de ella hay un horizonte lleno de posibilidades que aún no comprendemos. Capítulo 13. La revelación de la eternidad. En el 13º capítulo del Entierro, Lord Byron profundiza aún más en su exploración de lo eterno, enfrentando al lector con la posibilidad de que la muerte no sea solo una transición hacia el misterio, sino un vínculo directo con la eternidad misma. Mientras que en capítulos anteriores abordó la inevitabilidad de la muerte con un tono más sombrío, en este capítulo se aventura a ofrecer una visión más esperanzadora y expansiva, sugiriendo que, al igual que la vida es finita, la muerte podría ser el umbral hacia una existencia temporal. ¿Y si la muerte es solo un sueño que nos lleva a la eternidad? Un sueño sin fin, donde las fronteras de la vida se desvanecen. Y nuestra esencia sigue, más allá de la carne y el tiempo. Como una llama que arde sin apagarse. Como un río que fluye sin fin. Una corriente de luz que no conoce oscuridad. Con estas palabras, Byron plantea la posibilidad de que la muerte no sea una desaparición definitiva, sino un sueño profundo, una transición hacia algo eterno. La idea de que nuestra esencia sigue existiendo más allá de la muerte, libre de las limitaciones físicas del cuerpo, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra existencia. ¿Es posible que, en el momento de nuestra muerte, nuestra alma trascienda las barreras del tiempo y el espacio, convirtiéndose en algo eterno? Nos aferramos a la vida como si fuera todo lo que tenemos. Pero tal vez todo lo que necesitamos se encuentra más allá. En un lugar donde el tiempo no existe. Donde el amor no tiene fin. Y donde el dolor, el sufrimiento y el temor son solo sombras que se desvanecen al amanecer de la eternidad. Byron nos invita a cuestionar nuestra relación con la vida y el tiempo. Vivimos atrapados en la urgencia de lo inmediato, aferrándonos a la idea de que nuestra existencia aquí y ahora es todo lo que poseemos. Sin embargo, el poeta sugiere que tal vez hay algo más allá, un lugar donde los límites del tiempo y el sufrimiento no tienen poder, un reino eterno donde las sombras del dolor se disipan al contacto con la luz eterna. La eternidad no es una prisión, sino un campo vasto, donde el alma puede expandirse y crecer sin restricciones, donde cada pensamiento, cada sentimiento, se convierte en una manifestación de lo divino. Y el amor no tiene límites ni barreras, siendo la fuerza que une a todos los seres. En estas líneas, Byron ofrece una visión más optimista de la eternidad, presentándola no como un lugar de condena o indiferencia, sino como un espacio vasto y expansivo donde el alma puede encontrar su verdadera libertad. Es un lugar donde el amor, lejos de ser una emoción efímera, se convierte en la esencia misma de la existencia, unificando a todos los seres y trascendiendo cualquier barrera que haya existido en la vida terrenal. ¿Por qué temer a la muerte cuando nos promete la eternidad? ¿Por qué lamentarnos cuando el viaje continúa? ¿Más allá de los límites de la vida que conocemos? La muerte es solo una puerta que se abre a una verdad más profunda, más pura. Una verdad que solo se puede comprender cuando liberamos nuestro corazón del miedo y la duda. Byron nos desafía a abandonar el temor que tradicionalmente se asocia con la muerte. En lugar de verla como un final, nos invita a verla como una puerta abierta hacia una nueva comprensión de la vida misma. Es solo cuando liberamos nuestro corazón del miedo y la duda que podemos comenzar a percibir la muerte bajo una luz diferente, como una transición hacia una verdad que va más allá de la comprensión humana. En la eternidad, el tiempo no es un enemigo, sino un aliado que nos permite comprender el valor de cada momento, de cada vida, de cada encuentro, de cada amor, de cada despedida. El tiempo se convierte en algo que nos permite ver la belleza en todo lo que somos, en todo lo que vivimos, en todo lo que amamos. Con esta reflexión, Byron ofrece una nueva perspectiva sobre el tiempo. En la vida terrenal, el tiempo parece ser un enemigo constante, siempre marchando hacia adelante, arrebatándonos lo que amamos. Pero, en la eternidad, el tiempo deja de ser una amenaza y se convierte en un aliado que nos permite apreciar verdaderamente la belleza de la vida. Es a través de la eternidad que podemos ver cómo cada momento, cada experiencia, tiene un valor más profundo y más duradero de lo que pensamos. Así, cuando nuestra vida llegue a su fin, no debemos lamentar lo que hemos perdido.
sino celebrar lo que hemos ganado. Porque lo que es eterno no puede ser quitado. Y todo lo que hemos sido y hecho será parte de la eternidad. Una chispa en el vasto universo. Un reflejo de la luz divina que nunca se apaga. Byron nos invita, al final de nuestras vidas, a mirar atrás no con tristeza, sino con gratitud. En lugar de lamentar lo que hemos perdido, debemos celebrar lo que hemos ganado, porque lo que es eterno no se pierde. Todo lo que hemos sido, todo lo que hemos amado, y todas las huellas que hemos dejado, se convierten en parte de la eternidad, un reflejo inmortal de la luz divina que habita en todo lo que somos y hacemos. La eternidad no es un concepto distante ni un sueño lejano, sino una realidad que comienza aquí y ahora. En cada acto de amor, en cada pensamiento de compasión. En cada momento que vivimos plenamente. Sin miedo, sin arrepentimiento. Con la certeza de que somos parte de algo mucho más grande. Algo que no termina con la muerte, sino que se expande más allá de la vida misma. Finalmente, Byron nos recuerda que la eternidad no es algo que esperar en el más allá, sino una realidad que se comienza a vivir aquí y ahora. Cada acto de amor, cada momento vivido plenamente, nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. La muerte no es el fin de esa conexión, sino una expansión de ella, una continuidad de la vida en una forma más profunda y trascendental. Capítulo 14. El último suspiro de la carne. En este capítulo, Lord Byron nos lleva a los últimos momentos de la vida, cuando la carne se va apagando y la esencia parece estar lista para abandonar el cuerpo. En un tono que oscila entre lo melancólico y lo sublime, explora la relación del ser humano con la muerte, invitándonos a reflexionar sobre la inevitable separación entre el alma y el cuerpo. Este es un capítulo de profunda introspección, donde los últimos suspiros se convierten en el preludio de una liberación eterna. El último suspiro que se escapa de los labios. Es como una promesa de liberación. Una despedida silenciosa del cuerpo. Como una pluma que se eleva al viento. Buscando la libertad en el infinito. Dejando atrás el peso de la carne. Y encontrando en la muerte la paz que la vida nunca dio. Con estas palabras, Byron nos introduce en el concepto de la muerte como una liberación. La imagen del último suspiro, tan simple y tan poderosa, es una metáfora perfecta de ese momento tan íntimo en que el alma, cansada de los confines de la carne, se prepara para volar hacia lo desconocido. El suspiro final es más que un acto fisiológico, es la expresión de una necesidad trascendental, el deseo del alma por encontrar la paz que la vida no ha podido otorgar. La carne se desvanece, pero el alma permanece. Como una llama que nunca se apaga. Como un río que fluye más allá de las fronteras del tiempo. Y aunque el cuerpo caiga en el polvo, el ser sigue su curso, eterno e inquebrantable. Byron aquí subraya la dualidad entre el cuerpo y el alma. Mientras que la carne es mortal y su destino es el polvo, el alma es inmortal y su existencia trasciende las limitaciones físicas. Esta idea resuena profundamente en las enseñanzas filosóficas y espirituales de diversas tradiciones, que sostienen que la verdadera esencia del ser humano no está en el cuerpo, sino en el alma. La muerte, entonces, no es un final, sino un paso hacia una existencia más allá del tiempo. La muerte no es una sombra que oscurece el alma, sino una luz que la guía hacia su destino. Una luz que ilumina el camino hacia lo eterno, lejos de las oscuridades que la vida nos ha impuesto. Y en ese viaje hacia la luz, la carne, ya inútil, se deshace. Pero la esencia, esa chispa divina, se eleva y se funde con el todo. Al comparar la muerte con una luz que guía hacia lo eterno, Byron nos invita a ver la muerte de una manera diferente. Ya no es el fin de todo, sino un pasaje hacia una existencia más pura, sin las limitaciones físicas y emocionales de la vida. La carne, que hasta entonces había sido el receptáculo del alma, se deshace porque su propósito ha concluido, pero el alma, esa chispa divina, no puede ser destruida. Se eleva hacia su destino, hacia la unidad con el universo. Si la vida es un sueño fugaz, la muerte es el despertar hacia la realidad. Y en ese despertar, nos damos cuenta de que nunca fuimos realmente parte de la tierra, sino que solo pasamos por ella, como viajeros que llegan a una posada. Y, al alba, se van sin dejar rastro. Este pasaje refleja la reflexión de Byron sobre la naturaleza efímera de la vida. Si la vida es un sueño, la muerte se convierte en el despertar que revela la verdadera naturaleza de nuestra existencia.
Somos seres que, aunque nacidos de la tierra, no le pertenecemos. Nuestra llegada al mundo es transitoria, como la visita de un viajero que, al amanecer, se va sin dejar huella. En este sentido, la muerte no es algo que deba ser temido, sino una liberación de las ataduras terrenales, un regreso a una realidad más profunda y trascendental. La muerte no es un castigo, sino un regreso al hogar. Al lugar de donde venimos. Al lugar donde las preguntas encuentran sus respuestas. Y los miedos se disipan como niebla bajo el sol. Es el reencuentro con lo divino. La vuelta al origen. Donde todos somos uno. Y la separación de la carne se disuelve en la unidad. Aquí, Byron da un giro en su visión de la muerte, presentándola no como una condena o un final trágico, sino como un regreso a la fuente, al hogar del que nunca debimos habernos alejado. La muerte es, en este sentido, una reunión con lo divino, con el origen de todo ser. Es el momento en que la individualidad se disuelve en la unidad, y el alma se reencuentra con su naturaleza esencial. Al final, cuando las sombras de la vida se disipan, lo que permanece es la luz de lo eterno. Y esa luz brilla con fuerza. Sin importar lo que hayamos sido. Sin importar lo que hayamos hecho. Porque la luz no juzga. Solo ilumina. Y nos lleva hacia la verdad que siempre ha estado oculta. Byron nos recuerda aquí que, al final de todo, lo único que perdura es la luz eterna. No importa cuán oscura haya sido nuestra vida, la luz de la verdad y la eternidad brilla más allá de cualquier error o fracaso. No es un juicio lo que nos espera, sino una iluminación que nos lleva hacia la verdad que siempre ha estado latente en nuestro ser, pero que, en la vida, a menudo no conseguimos ver. Así que no temamos el último suspiro. Ni la fría mano de la muerte que nos acaricia. Porque solo son los preludios de un viaje sin fin. Hacia un destino donde la vida, la muerte y el amor se funden en una sola melodía eterna. Un acorde perfecto que resuena más allá del tiempo. Y que nos acompaña en nuestro retorno al infinito. En estas últimas palabras del capítulo, Byron nos invita a ver la muerte como el preludio de un viaje eterno, un paso hacia un destino donde todo lo que hemos vivido, amado y perdido se funde en una melodía perfecta que no tiene fin. La muerte, entonces, no es un final triste, sino una transición hacia lo infinito, un retorno al origen del cual todos provenimos y al cual, inevitablemente, regresaremos. Capítulo 15. El encuentro con la eternidad. En este capítulo final, Lord Byron culmina su exploración de la muerte con una reflexión trascendental sobre lo eterno. La muerte, tan frecuentemente temida y mal comprendida, es aquí presentada no como el final de la existencia, sino como el encuentro definitivo con la eternidad, la reunificación con el todo. La obra se cierra con una visión del alma como una chispa divina que se disuelve en la inmensidad del universo, alcanzando la paz que le fue esquiva en la vida terrenal. La muerte no es un abismo sin fondo, sino el umbral de una puerta abierta hacia lo divino. Una transición que nos permite ser uno con la esencia universal. Liberados del dolor y del peso de la carne. Y elevados a una existencia pura. En la que la luz no tiene sombras. Y el tiempo no tiene fin. Byron comienza este último capítulo desafiando la visión común de la muerte como un fin oscuro y temido. En lugar de verla como el cierre definitivo, nos invita a verla como el comienzo de algo mucho más grande. Un retorno a lo divino, una transición hacia una existencia trascendente donde el alma, liberada del sufrimiento y las limitaciones físicas, se funde con lo eterno. La muerte ya no es el fin, sino el inicio de una nueva forma de ser, donde la luz eterna brilla sin interrupciones, y el tiempo pierde su relevancia porque la verdadera existencia ya no está sujeta a sus leyes. El alma, que antes era prisionera del cuerpo, ahora se despliega como un ave que se eleva, y en su vuelo hacia lo infinito, deja atrás las sombras de la tierra, y se funde con el todo, en una armonía sin palabras, en un amor que no necesita ser expresado, porque es un amor que lo llena todo, sin principio ni fin. Aquí, Byron nos ofrece una imagen poética de la liberación del alma. La vida en la tierra se describe como una prisión para el alma, y la muerte como el momento en que esa alma finalmente puede alzar el vuelo, libre de las limitaciones del cuerpo. Este vuelo hacia lo infinito simboliza la liberación espiritual, un retorno al origen, a la unidad con el universo. En esta reunificación con lo divino, no hay necesidad de palabras ni expresiones, porque el amor y la paz que se experimentan son tan completos que no requieren ser articulados.
Y cuando el alma se encuentra con el infinito, no hay miedo, no hay dolor. Solo la sublime conciencia de pertenecer a algo mucho mayor. Un todo sin fronteras. Donde las angustias de la vida terrenal se desvanecen. Y la verdad, antes velada, se revela en su totalidad, mostrando que la muerte, lejos de ser un castigo, es una bendición que nos libera del velo de la ignorancia. Byron nos lleva a una visión de la muerte como un acto de revelación. En el momento de la partida del cuerpo, el alma se encuentra con la totalidad del universo, y allí no hay lugar para el miedo ni el sufrimiento. Todo lo que antes era confusión o incertidumbre se disipa en la luz de la verdad, que ahora es clara y accesible. La muerte, entonces, no es un castigo, sino una bendición que nos libera del velo que cubre nuestra comprensión limitada durante nuestra vida en la tierra. En el encuentro con lo eterno, el alma descubre su verdadera naturaleza, su conexión con todos los seres y con la esencia divina. Y entiende que nunca estuvo separada, solo transitoriamente oculta por el cuerpo. La carne es solo un sueño pasajero, pero el alma es el despertar a la eternidad. Con estas palabras, Byron nos invita a reflexionar sobre la naturaleza esencial de nuestra existencia. La vida terrenal, con todas sus limitaciones y sufrimientos, es solo una fase transitoria, un sueño en el que el alma se encuentra temporalmente atrapada. La muerte, entonces, es el despertar, el momento en que la verdad esencial del alma se revela en su totalidad, que nunca estuvo separada del todo, solo cubierta por la materia. La carne es efímera, pero el alma es inmortal y eterna. Al final de nuestro viaje, cuando el cuerpo cae y la vida se desvanece, el alma se disuelve en la eternidad, como una gota de agua que regresa al océano. Y en ese regreso, se encuentra con el amor universal. Un amor que abarca todo lo que ha sido. Y todo lo que será. Sin juicios, sin distinción. Solo unidad, solo paz. La imagen poética de la gota de agua que regresa al océano simboliza la fusión del alma con el universo. En este regreso a la eternidad, el alma no es juzgada ni medida por sus actos, sino que se funde con el amor universal. En este amor no hay separación, no hay distinciones entre lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo. Solo existe la unidad perfecta, donde todo es aceptado y todo es parte de un todo mayor. Este es el destino final del alma. Reunirse con la paz y el amor que trascienden todas las preocupaciones humanas. La muerte, entonces, no es un fin, sino una transformación. Una transfiguración del ser, que pasa de la oscuridad a la luz, de la ignorancia al conocimiento, de la separación a la unidad. Y en ese proceso, se alcanza la verdadera libertad. La libertad de ser uno con el todo. Y de vivir en la eternidad. Sin miedo, sin dolor, solo luz. Con esta última reflexión, Byron cierra su obra con una proclamación de la muerte como un proceso transformador. La muerte no marca el fin de la existencia, sino que es una transfiguración del ser. Lo que la vida humana ve como un final es en realidad un paso hacia una nueva forma de existencia, libre de las limitaciones físicas, libre del sufrimiento, y unificada con lo divino. En este estado de ser, el alma se funde con la luz, la paz y la verdad, alcanzando la verdadera libertad, aquella que solo se puede encontrar en la eternidad. Y así llegamos al final de este fascinante viaje a través de El entierro de Lord Byron. Hoy hemos explorado la profunda reflexión del autor sobre la muerte, la eternidad y la transformación espiritual que acompaña el final de nuestra existencia terrenal. Una vez más, Byron nos invita a repensar nuestra relación con la muerte, no como un final temido, sino como un renacer hacia lo eterno y lo divino. Este viaje literario nos ha mostrado cómo la muerte puede ser la puerta hacia la unidad con el universo y el amor universal, un mensaje profundamente poético y lleno de paz. Si te ha cautivado este contenido y deseas seguir explorando más libros que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la muerte y todo lo que hay entre medio, no olvides suscribirte al canal. Dale like a este vídeo si te ha gustado y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros capítulos. Aquí en Audiomentores nos dedicamos a traerte las mejores reflexiones literarias, profundas, poéticas y filosóficas, con una narrativa fluida y envolvente. Si deseas apoyar aún más el canal y asegurarte de que sigamos creando contenido de calidad, no dudes en compartir este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales. Cada acción tuya nos ayuda a llegar más lejos y a seguir trayendo libros que enriquezcan nuestras mentes y corazones.
Gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en el siguiente, donde seguiremos explorando juntos las grandes obras de la literatura. Hasta entonces, que la luz y la paz acompañen siempre tu camino. Hasta pronto, y no olvides seguirnos en Audio Mentores.